Buenos días, alumnos, les habla el profesor Claudio Celada. Les cuento que voy a ser el nuevo profesor de ustedes durante esta cursada. Y mi materia va a tener que ver con la lengua, con la práctica de la comunicación, con la literatura. En la primera unidad nos vamos a referir a qué es la literatura. Y cuando hablamos de literatura ya empezamos a tener algún tipo de conflicto. Porque si tomamos distintos autores, la literatura se explica de distinta manera. Ahora vamos a ver algunas discusiones, algunas definiciones, pero algunos consideran que literatura es todo aquello que está escrito y que quiere dejar algo al que lo lea, el receptor. Pero otros consideran que la literatura tiene que tener una finalidad estética, ¿sí? Que hay alguien que lo escribe, que es un autor, ¿sí? Y no es una receta o cosas por el estilo, ¿sí? Tiene que haber una finalidad de un autor, que es el emisor, que se sienta a generar algo para un receptor, y tiene una finalidad estética. Bueno, esas son las dos principales diferencias, ¿sí? Pero vamos a profundizar un poquito más, total tenemos tiempo, y entonces decimos que la literatura es un arte de expresión verbal, que es un conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género, que es un conjunto de las obras que versan sobre una determinada materia, que es un conjunto de conocimientos, que es un tratado que se expone en conocimientos sobre literatura, ¿sí? Entonces vemos cómo las definiciones son variadas, ¿sí? Pero vamos a buscar otras definiciones más acordes para que ustedes tengan algunas definiciones más. Algunos la consideran a la literatura como ficción, otro como un uso específico del lenguaje, otro como es un discurso no pragmático, o otro considera como un discurso valorado exageradamente, ¿sí? Entonces, tenemos distintas definiciones posibles de literatura, y entonces, bueno, ahí empezamos a debatir cuál es la nuestra, ¿sí? A ver, entonces si nos preguntamos cuál es la nuestra, ahí tenemos un flor de problema, ¿sí? Porque tenemos que definir que la literatura es todo aquello que está escrito y que tiene una finalidad estética, ¿sí? ¿Qué es una finalidad estética? O sea, si yo escribo una dirección en un papel, ¿sí? No tiene una finalidad estética, es escribir una dirección. Si yo escribo una oración con un final estético, ahí ya empiezo a tener un problema, ¿sí? Había una chica en la casa de mi primer amor. ¿Es literatura? ¿Cómo definimos? ¿Sí? Porque podría ser, y suena lógico, que fuera una apreciación literaria, ¿sí? Un robo, si se quiere, extraer de un texto literario esa frase. Ahora, literatura es otra cosa. Entonces podemos decir que la literatura es una función lúdica del espíritu, en la que el escritor juega con el lenguaje creando imágenes para recreación de los lectores. Bien, eso es una definición. La literatura es una manifestación de una realidad en otra nueva realidad, teniendo como materia prima la palabra y como ingredientes fundamentales la creatividad, la estética, el sentimiento, la belleza y la vida misma. La literatura es un arte bello que emplea como instrumento la palabra. O sea, hay muchas definiciones. Ustedes van a poder tener distintas definiciones de autores. Entonces pueden decir cómo definía la literatura Shakespeare, cómo la definía Borges,
cómo definía, ¿hay una sola literatura? ¿Hay tantas literaturas como tantos autores? Bueno, vemos cómo es bastante complejo esa definición que es la literatura. Pero tomemos, para cerrar este punto, como que la literatura es una intención estética creada por un autor para dar un mensaje. ¿Estamos? Bien, ese es el primer punto. Luego pasamos a los textos realistas. Y ahí tenemos varios problemas. ¿Por qué? Porque la literatura ya sabemos lo que es, ¿sí? Y empieza a dividirse en etapas, en géneros, en modalidades, en formas de creación, en autores, ¿sí? Bien, entonces nosotros en esta primera unidad lo que vamos a hablar es de los textos realistas. Entonces la pregunta es, ¿qué es un texto realista? Son aquellos que pretenden representar la realidad de forma fiel y verosímil, buscando reflejar la vida cotidiana y los aspectos sociales de una manera precisa y detallada. Se caracteriza por descripciones minuciosas, personajes de clase humilde y un lenguaje coloquial que facilita la identidad del lector con la historia. Bueno, eso de un personaje humilde está mal, pero sí el resto que tiene una idea estética, como ya lo habíamos nombrado, que era propio de la literatura, y por el otro que ¿sí? trata de representar situaciones reales o verosímiles donde el ser humano podría haber vivido. Ahora, ¿puede ser una literatura realista del próximo siglo? ¿Sí? Por ejemplo, del siglo 22, por ejemplo, vamos a decir así. Sí, claro que puede ser. Ahora, el gran problema que se encuentra es cómo vas a hacer algo verosímil de un siglo que no hemos vivido. No sabemos si va a haber autos voladores, por ejemplo. Bueno, entonces ahí ya se entremezcla con otros géneros, y en entremezclarse con otros géneros lo que hace es perder esa dimensión de lo propiamente establecido. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, vamos a ver algunas características de la literatura realista. Los autores realistas se esfuerzan por retratar la vida cotidiana, las relaciones sociales y los problemas de la época de una manera veraz y objetiva. Bueno, ahí tenemos dos puntos interesantes, veraz y objetivo. ¿Sí? El lenguaje que se utiliza es un lenguaje natural y corriente que refleja la forma en que hablan las personas en la vida real. Hay una crítica social, generalmente hay una crítica social para mostrar por qué suceden ciertas cosas. Un ejemplo claro, y que muchos de ustedes a lo mejor leyeron, es el diario de Ana Frank. ¿Sí? En el diario de Ana Frank tenemos la historia de esta chica que está viviendo momentos de dramatismo, ¿sí? ante la invasión nazi, y esta idea de momentos de dramatismo, fíjense, ¿no? que se encuentra el cuadernillo después de que ella fue desaparecida físicamente, ¿no? Todo eso tiene una verosimilitud, o sea, es creíble, es real, y los hechos van a suceder tal cual como sucedieron en la realidad. Ahora, algunos quizás me preguntan cuál es la diferencia entre un texto histórico y un texto realista. Bien, el tema es que muchas veces la historia se entrecruza con la novela, con los diálogos literarios o cosas por el estilo, para que un texto histórico no se haga denso, ¿sí? Entonces es como que le roba recursos a la literatura con un fin estético, y para que cuando uno lee los libros de historia sea más ameno. Pero hay que diferenciar, ¿sí? Un libro histórico
un libro de historia académico, ¿sí? Con un libro de historia, por ejemplo, los de Sacheri, los de Felipe Piña, los de Balmaceda, que cuentan una historia, ¿sí?, más verosímil, más atrapante, más realista, justamente, ¿no? Todos estos términos, ¿no? Con el fin de que esa historia de San Martín, esa historia de la nación argentina, esa historia de la Revolución de Mayo, llega a ser más amena, más comprensible para el ama de casa, para la gente común, para la gente que le gusta leer y para que ellos también puedan vender libros, ¿no? Entonces hay una finalidad estética y una finalidad política. Llamemos política la idea de el intervencionismo, de contar una historia de una amplitud, de grados y de dificultades y cosas que si no quedaría muy pedagógico, quedaría muy a nivel, ¿sí?, licenciatura, digamos, para traducirlo de una manera que les sea más fácil. Bien, entonces ahora vamos a hablar, nos vamos a desprender de lo narrativo y vamos a pasar al teatro, ¿sí? Bien, lo que primero quiero decir para que ustedes lo recuerden, supuestamente lo deben saber, pero bueno, hay 3 tipos de textos principales, ¿sí? El texto narrativo, que es un poco lo que estábamos hablando, que lo asociamos con el cuento y la novela, el cuento lírico, que lo veremos después, y la historia teatral, el teatro, el drama. Ahora vamos a hablar un poco del drama, porque van a tener que leer, ¿sí?, las de Barranco. Bien. Entonces, primero, ¿qué es el drama? El drama también es llamado teatro. El teatro es, ¿sí?, un estilo literario que se hace para ser representado. O sea, el escritor de teatro escribe para que se haga en una tarima, se haga en un teatro propiamente dicho, ¿sí?, se interprete. Entonces ahí surge la división entre el texto literario y el hecho artístico, el hecho teatral, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir definiendo un poquito las cosas. El texto teatral es la forma escrita de la obra de teatro, que incluye diálogos, acotaciones, monólogos, mientras que el hecho teatral, fíjense, uno llamamos el texto teatral y el otro el hecho teatral, es la representación escénica de ese texto. Por ejemplo, nosotros conocemos las obras de William Shakespeare. No sabemos si realmente las escribió él. Sabemos que él fue recopilando historias, creando sus propias historias, que después otro lo escribía en muchos casos. Entonces ese otro también le va a dar cosas que sean propias, un lenguaje, un recurso, una posición, una escenografía quizás cambiada, algún personaje, ¿sí?, lo va a ir transmitiendo, lo va a ir contando. Entonces muchas de las obras que tenemos no están propiamente tipiadas, escritas por William Shakespeare, sino que William Shakespeare las teatralizó, ¿sí?, las llevó a el teatro, a la dramatización, y con esto de la dramatización alguien las escribía, entonces de ahí las recuperaban, ¿sí? Pero eso tampoco implica autoría, porque posiblemente Shakespeare tomara cosas de libros antiguos, obras inconclusas o cosas por el estilo. Bien, bueno, a todo esto retomamos. ¿Qué es un texto teatral? El texto teatral, aunque se escribe para ser representado, sigue siendo una obra literaria, pues utiliza la lengua para expresar emociones, ideas y crear una experiencia estética. Se centra en el diálogo, es el elemento principal del texto teatral, ya que los personajes se comunican entre sí y a través de sus diálogos desarrollan la trama.
Incluye acotaciones y monólogos, ¿sí? Se presentan los personajes, se utilizan los diálogos, se estructura en actos, escenas y cuadros, ¿sí? Y es mientras que el hecho teatral es la representación escénica. Es lo que ustedes van a ver si pagan una entrada y van a un teatro. El texto teatral se organiza en actos, que pueden subdividirse en escenas, las cuales están marcadas por cambios en el escenario y en la presencia de los personajes. El hecho teatral es la puesta en escena en sí. Involucra a diferentes artistas. Se presenta ante un público. Va a haber un diseñador de vestuario, va a haber un escenografista, va a haber un actor, un director. En algunos casos la escenografía es muy minúscula, en otros casos es muy grande, en un caso es un monólogo y hay un solo personaje, en otros hay muchos, ¿sí? Entonces, todo eso constituye, ¿sí?, el hecho teatral. Dejando de lado esto y pasando por último, para que no se aburren y no perder el dinamismo de esta clase, porque si no se hace demasiado denso, ¿sí? Vamos a hablar de Las de Barranco. Las de Barranco es una obra teatral escrita por Gregorio de la Ferrere, sí, perdón que tardé, no me acordaba, que vivió en 1867 y murió en 1913. ¿Sí? Es un escritor argentino, fue político, dramaturgo, conocía bien las cosas que sucedían en Argentina, las cosas que sucedían en ese momento, y trataba de hablar desde ese lugar, ¿sí? Se estrenó en 1908, pero fue presentada, por ejemplo, en París en 1921, y cuenta con una película, aunque en realidad cuenta con muchos enlaces que si ustedes lo buscan, la pueden ver representada generalmente en formato teatral, en YouTube u otras plataformas. Por ejemplo, en Teatrix hay la de Barranco, que es relativamente moderna. Gregorio de la Ferrere fue un político y dramaturgo argentino, ¿sí? Que estudió, ¿sí? Y la sociedad se preocupaba, tenía mucho contacto y desde ahí escribía las comedias, ¿sí? Es una obra tragicómica en la cual ronda el grotesco todo el tiempo. El capitán Barranco ha muerto y su viuda, Doña María, y las tres hijas Carmen, Manuela y Pepa tratan de sobrevivir con la exigua pensión del gobierno. El subarriendo de algunas habitaciones de la casa y los regalos que gracias a las manipulaciones de Doña María entregan diversos galanes que compiten por los favores de Marcela, tales como Rocamora, gerente de una tienda, Barroso, vecino dentista, Castro, el administrador, que concurre a percibir el alquiler, pero demora los cobros por las mismas razones. Bueno, lo vamos a dejar acá, así no les contamos más, ¿sí? Pero bueno, Gregorio de la Ferrere también escribe Jettatore, que es un hombre que tiene Jetta, ¿sí? Que tiene mala suerte. Es interesante ver acá el rol de la mujer, ¿sí? Y es interesante ver también cómo la sociedad lleva a la degradación a las personas con tal de mantener un estatus social, un rol en la sociedad, un lugar, ¿sí?, de pertenencia y cosas por el estilo. Este caso es la historia de una viuda, María, y sus tres hijas, Carmen, Manuela y Pepa. A las tres va a querer casar, pero hay una que es como la más linda, la más interesante, y esa es la que le va a dar, ¿sí? Y ahí van a venir muchos pretendientes y todo.
No quiero contar más, pero justamente va a venir la idea de que ella se enamore y no se reenamora del rico. Entonces, el amor, ¿sí?, real versus el amor pasional versus el amor por intereses, ¿sí? Esta chica podrá aceptar lo que manda la madre, o la madre aceptará el amor verdadero que siente ella. Bueno, nos vemos en lengua 2, en módulo 2.